Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Nosotros en este programa, en esta sección, hemos definido que lo que vive en el Perú es un proceso insurreccional. Es un proceso insurreccional porque es una violencia que se desarrolla con un objetivo: quebrar el sistema constitucional y el Estado de Derecho para producir una salida de poder. En ese sentido es insurreccional. Es una definición clásica que viene de las grandes tradiciones comunistas y marxistas, pero que a nosotros nos parece fundamental para describir el fenómeno, porque en este fenómeno hay muchos elementos. Hay un tema ideológico y político que es lo insurreccional. Es evidente que hay un tema sociológico, económico, social, porque de una u otra manera, al lado de esta violencia insurreccional, también hay exclusión, a veces de siglos, a veces de décadas. Pero todo esto ha iniciado una discusión de fondo aquí en el Perú y también en América Latina sobre la naturaleza de la violencia. Es decir, si nosotros miramos los periódicos, miramos los canales de televisión, los debates en el Congreso, aquí en Colombia, en Chile, hay una discusión sobre la naturaleza de la violencia y un cuestionamiento directo a los mecanismos constitucionales que el Estado de Derecho reconoce para el uso constitucional y legítimo de la fuerza pública. Atacar aeropuertos, atacar comisarías, bloquear carreteras. ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de violencia? Los sectores progresistas y los sectores comunistas dicen que esto es el legítimo derecho a la protesta que reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Y ante este tipo de acción de expresión, el uso de la fuerza pública debe limitarse, algunos llegan hasta ciertas ridiculeces, a acompañar. La pregunta es, ¿cómo se podría acompañar a 500 personas que avanzan a destruir la pista de un aeropuerto o las instalaciones de un aeropuerto? Si un Estado hace eso, ese Estado se disuelve, porque a las horas se toman todos los aeropuertos del país y el sistema de poder constitucional ha cambiado, el Estado de Derecho se ha quebrado. Bueno, hay una discusión sobre el legítimo derecho a la protesta, sobre el uso de la fuerza pública, y de alguna manera también está surgiendo una discusión sobre el derecho a la legítima defensa. El día de hoy hemos visto a la población del Callao defenderse con la policía frente a una turba que pretendía agredir el aeropuerto internacional. Este proceso en Ica. Está surgiendo este tipo de procesos en Puno, en Cusco, en la que los mercados emergentes, los sectores populares se organizan para defender la producción y la economía. Y hemos visto en un acto muy, no sé cómo llamarlo, al gobernador regional de Madre de Dios desarrollar tiros al aire para evitar que quemen su casa. ¿Qué está pasando en el Perú? Bueno, queremos tratar estos temas y hemos convocado el día de hoy al doctor Humberto Abanto, reconocido penalista, conocedor de los grandes temas constitucionales, a quien le decimos muchas gracias y le agradecemos su participación. Buenas tardes, doctor Abanto, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un honor y un placer estar en el Montonero. Gracias a usted, doctor Abanto. Bueno, quizá habría que entrar de frente al tema. Si yo le pregunto, atacar comisarías, atacar aeropuertos, bloquear carreteras, desarrollar esta especie de escenarios de milicia urbana que vimos el sábado pasado contra la policía, en la que hubo una lamentable muerte. Y bueno, y desarrollar todo este tipo de violencia que produce muertes lamentables en el Perú, puede considerarse el uso del concepto de legítima protesta que reconoce la Constitución y los tratados internacionales. No, a ver, vamos por partes. Ningún sistema jurídico, nacional o internacional, acepta que dentro de una sociedad democrática la violencia sea un instrumento legítimo. Lo que hacen las sociedades democráticas es justamente excluir la violencia, es ponerla fuera del circuito y reducirla e inclusive penalizarla. El derecho a la reunión que reconocen los tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Roma de 1950
la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, nuestra Constitución. Ese derecho es el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Así está expresamente expuesto, así está expresamente interpretado además por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Corte, hoy día Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por nuestra Corte, por nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hay pronunciamientos de la Corte sobre la materia todavía, no se han llevado casos ante ella, pero la doctrina de la Comisión Interamericana es una doctrina seguidista de las posiciones interpretativas del Tribunal Europeo y del Comité de Derechos Humanos. E inclusive el gran foro de constitucionalistas, que es la Comisión de Venecia, que funciona como un órgano consultivo del Consejo de Europa, también tiene unas guías, un manual, unas guías sobre la reunión pacífica y sin armas, o lo que se llama el derecho a la asamblea pacífica en el sistema europeo. Ninguna de estas interpretaciones acepta la violencia como instrumento legítimo de ejercicio de este derecho. Pero, doctor Abanto, ¿cómo entonces podemos entender, si usted menciona todos estos documentos jurídicos, estos instrumentos jurídicos, que en el Perú muchos sectores, no estoy inventando esto está en la discusión, está en los medios de comunicación, consideren que quizá no los ataques a los aeropuertos donde ha habido cierto distanciamiento, pero consideren, por ejemplo, en general, toda esta violencia directa, confrontacional que se ha desarrollado contra las fuerzas públicas, derecho a la legítima protesta. Y no solamente en el Perú, doctor Abanto, lo mismo pasa en Chile, ha sucedido en Chile, lo mismo ha sucedido en Colombia y viene sucediendo en el oro. ¿Cómo entender entonces que esta, no sé cómo llamarlo, que esta interpretación se haya generalizado de esta manera? Parte de la guerra ideológica. Es parte de la guerra ideológica porque es la interpretación marxista de la violencia. Hay que recordar que la interpretación marxista de la violencia diferencia dos tipos de violencia. La violencia legítima, que es la violencia revolucionaria, y la violencia ilegítima, que es la violencia reaccionaria, que trata de sofocar la revolución. Esto es inaceptable en la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos y en la doctrina constitucional peruana. El propio tribunal saliente del Tribunal Constitucional, con la conformación saliente, al hacer la interpretación del derecho a la protesta, es una cosa muy particular que hacemos en América Latina. El derecho a la protesta como un derecho independiente solo en América Latina se interpreta así, porque siempre la protesta es una de las formas que el derecho de reunión pacífica y sin armas puede tener, porque yo me puedo reunir para protestar, para conmemorar, para celebrar, para llorar la muerte de alguien, en fin, para diferentes cosas. El derecho de reunión pacífica y sin armas no es solo para protestar. Ahora, para darle el beneficio de la duda a estos sectores que plantean estas interpretaciones muy singulares, ellos señalan una interpretación equivocada, ¿no es cierto?, de que ha habido un golpe de Estado contra Castillo. Es una cosa absurda, ¿no es cierto? Pero lo dicen. Es casi como un acto de fe, como la creación de un dogma sobre el cual se movilizan. Y sobre esa base señalan de que están desarrollando el derecho a la insurgencia, que está en la Constitución. Este tipo de violencia que hemos visto y que hemos mencionado y descrito, ¿podría caer en un derecho a la insurgencia? A ver, ya ellos habían invocado el derecho a la insurgencia cuando Castillo estaba en el poder, y a mí me hizo mucha gracia, y en una entrevista lo aclaré. Que si ellos invocan el derecho a la insurgencia, el derecho a la insurgencia es contra el gobierno usurpador. Si invocaban el derecho a la insurgencia, lo que estaban diciendo es que su defendido, el señor Castillo, era un gobernante usurpador y que había que desobedecerlo a él. Pero ellos no, planteaban un derecho a la insurgencia contra el Congreso de la República. El Congreso no gobierna, el Congreso legisla. Entonces, este tipo de disparates se repiten con gran facilidad porque hay un modelo de razonamiento y de comunicación política dirigido a establecer la mentira como bandera de lucha. Por ejemplo, decir que el señor Castillo no intentó dar un golpe de Estado
es negar la evidencia que todos tenemos a la vista de lo que ocurrió el 7 de diciembre del año pasado. Decir que el señor Castillo no ha que los acompañantes y quienes reclaman y pretenden la libertad del señor Castillo, el cierre del Congreso, la renuncia de la señora Boluarte, la convocatoria de una asamblea constituyente, no están cometiendo violencia, es negar la evidencia. Pero además hay otra cosa, ellos usan unas interpretaciones, usan fragmentariamente la interpretación de los organismos internacionales a propósito de que la violencia esporádica no le quita el carácter pacífico a las reuniones públicas. Pero ojo, hablamos de la violencia esporádica, aislada y aleatoria. La violencia generalizada pone fuera del marco de protección del derecho a la reunión pacífica y sin armas a cualquier reunión de que se trate, sin importar el propósito o la finalidad. Sí se aceptan pequeñas interrupciones del tráfico, por ejemplo, porque están destinadas a llamar la atención, pero no estos bloqueos permanentes que se convierten en un sitiar por hambre y por sed a localidades enteras, o a tratar de destruir la actividad económica. La toma de aeropuertos, peor, ni se diga, eso es piratería, eso es delito de terrorismo. El tema de aviación civil y aeropuertos, dada la actuación de los terroristas árabes, Naciones Unidas ha sido muy proactiva en la prohibición de los ataques a aeropuertos y aviones. Entonces, no hay forma de interpretar las cosas como se están planteando. Lo que pasa es que aparece la necesidad de simpatizarle a la turba, de simpatizar a la barbarie, de envolverla en paños tibios y con eso justificar los propósitos políticos de quienes están detrás de esta actuación. Esa es la verdad, no hay más. Ahora, la otra consecuencia de este tipo de interpretaciones es que se cuestiona el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública, ¿no? Es decir, hay en general también una discusión abierta sobre este tema y lo que pone y acelera o intensifica esta discusión son los más de 57 muertos. La pregunta, lo que sucede es que es bien difícil que estas trágicas y lamentables muertes no se produzcan si se atacan aeropuertos y la fuerza pública tiene que defender los aeropuertos o en fin, todos los escenarios de violencia que hemos visto. ¿Cómo se ubica el tema de la discusión del uso constitucional de la fuerza pública en estos temas, doctor Abando? Este es un tema que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan cara a los que están haciendo estos movimientos, dejó muy claro en el caso Durán Ugarte contra Perú, caso de Frontón, cuando señaló que los estados, con error conceptual desde mi punto de vista, tenían no solo el derecho, sino el deber de usar la fuerza ante actos de violencia. Los estados no tienen derechos, los estados tienen solamente competencias y deberes, obligaciones frente a sus ciudadanos. Derechos tenemos nosotros, los ciudadanos, frente al Estado. Pero al margen del error conceptual de la Corte, el hecho es que la Corte dejó establecido, y sin margen de duda alguno, que es un deber estatal eliminar los actos, confrontar y eliminar los actos de violencia. Lo que ha discutido siempre y se discute en todos los foros internacionales es la proporción del uso de la violencia. Y tengo que recordar primero que hay presunciones a propósito del derecho a la reunión. O sea, toda reunión se presume pacífica. Se tiene que probar que es violenta. El hecho de que haya violencia aislada no provoca la generalización o la pérdida del derecho a la reunión de quienes no actúan violentamente. Pero la violencia generalizada en la reunión sí provoca que esto esté fuera de la ley. En ese momento el Estado está autorizado a reprimir, a usar la fuerza. ¿Cuándo puede usar fuerza letal? Las reglas de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza son muy claras. Cuando es el último recurso y para operar se requiere que haya riesgo para la vida de los agentes del orden o de las personas que se encuentran en el lugar. La pregunta que tenemos que hacernos es, en las circunstancias que se vivieron, en las diferentes ocasiones en las que se produjeron las muertes,
¿Hubo riesgo para la vida de los efectivos policiales o no? ¿De los efectivos militares o no? Esa es la discusión, pero lamentablemente, digamos, el Estado ahí le ha faltado reflejos, porque sí es una obligación internacional que ante la producción de muertos o heridos en las manifestaciones hay una obligación estatal de conducir investigaciones independientes de inmediato para esclarecer su producción. Eso, digamos, muestra velocidad y capacidad de respuesta por parte del Estado en un esquema de protección de los derechos humanos. Pero eso es de alguna manera lo que está desarrollando el Ministerio Público, ¿no? Cuando usted se refiere al Estado, está hablando del Ejecutivo, pero el Ministerio Público está desarrollando investigaciones y ha abierto incluso investigaciones preliminares a la presidenta, al jefe de Estado. Eso, por ejemplo, es un despropósito. Yo sí creo que el hecho de que se hayan producido situaciones aleatorias que no han sido determinadas por la acción estatal terminen provocando investigaciones para quien ocupa o ejerce en este momento las funciones presidenciales y los ministros, me parece un exceso. No hay forma de establecer que hay una política sistemática de violación de derechos humanos, como por allí se ha dicho disparatadamente, por parte inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reciente pronunciamiento. O sea, no es una actuación sistemática en la medida en que lo que tenemos es la iniciativa del otro lado. O sea, el Estado está respondiendo a las apariciones aleatorias provocadas por estas fuerzas que están tratando de sitiar a una democracia. Cuidado, vamos en orden. Pero ¿qué digo yo? Digo que no solamente basta con la investigación del Ministerio Público. El Ministerio del Interior, la policía, asuntos internos de la policía, inspectoría de la policía, debería poner rápidamente en movimiento investigaciones. No para llevar al cadalso a nuestros policías, sino para esclarecer los hechos e inclusive para ganar aprendizajes y ganar las lecciones de estas circunstancias infaustas. Al final se trata de eso. En términos generales, entonces, para echarle una mirada, como se dice general, uno podría concluir, y quizá por eso también los organismos internacionales han sido muy prudentes en la evaluación del Perú, uno podría concluir que el Estado de Derecho está haciendo un uso legítimo, constitucional y proporcional de la fuerza pública, al margen de las tristes y lamentables muertes de más de 57 peruanos. Lo que sucede es que de esos 57 peruanos, si no me equivoco, la mitad de fallecidos se produjo en el ataque de los aeropuertos de Juliaca y Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno podría concluir, digamos, podría establecer una conclusión preliminar de ese tipo. Lo que tenemos que decir es una cosa muy sencilla. La actuación de las fuerzas del orden, en principio, es legítima. Está protegida de una presunción de legalidad, de constitucionalidad y de licitud. Toca probar a quienes afirman que la actuación es excesiva, desbordada, desproporcionada, que esta situación ha sido así. Pero también corresponde al Estado tener una conducta diligente y proactiva en el sentido de acreditar que ha habido proporción. Pero aquí hay un tema grave de parte del Estado peruano, que yo llamo la atención en razón de defender a nuestras fuerzas policiales, particularmente. Fíjese, la jurisprudencia internacional establece que las fuerzas del orden tienen que estar, capacitadas y entrenadas en el uso de medios para el control de las multitudes. Y que el último recurso es el uso de la fuerza, y dentro del uso de la fuerza, el ultimísimo recurso es la fuerza letal. ¿Qué significa esto? Que no solamente deben estar entrenados, deben estar apertrechados con armas no letales. Pero si uno se pone a ver al policía peruano que tiene que afrontar una manifestación, tiene la vara de goma, los perdigones de goma y el arma de fuego. Y la bomba lacrimógena, y las bombas lacrimógenas. Le cuento que yo tengo la información que cuando se iniciaron estas oleadas insurreccionales el 7 de diciembre, luego del golpe fallido de Pedro Castillo,
La policía no contaba con bombas lacrimógenas, se adquirieron. Por eso, pero quiero que entendamos esto. Estos instrumentos, o sea, las varas, los perdigones de goma, las bombas lacrimógenas, son una parte muy pequeña de la panoplia de armas no letales con las que se cuenta para controlar a las multitudes, antes de llegar al uso de la fuerza letal. Esa panoplia no la tiene nuestro policía. Y entonces, ¿cómo le vamos a reclamar que no salte al uso de la fuerza letal cuando ve que lo que tiene a la mano ya fue desbordado? Y entonces luego lo sentamos en un banquillo y le decimos que por qué usó el único instrumento que le quedaba, porque el Estado no lo ha dotado, o sea, el Estado no ha cumplido con su obligación internacional de dotar a los policías de equipos de protección suficientes. Hablo de cascos, escudos y de armas no letales. Voy a dar un ejemplo, que no está prohibido. Los tasers, los aparatos de descarga eléctrica. ¿Usted de verdad cree que esos salvajes que han descargado piedras, palos y todo contra la policía, después de 5.000 voltios de descarga, iban a repetir el intento? Efectivamente. No se iban a morir. Se les iba a causar un sufrimiento, sí, pero era fuerza no letal. ¿Se iba a detener? Se iba a detener. Esa persona iba a caer, iba a ser entregada, capturada por las fuerzas del alma, de las fuerzas del orden, procesada y condenada por como tiene que hacer. Otro error en la falta de respuesta. El Ministerio Público recién ha comenzado a promover acusaciones directas y recién el Poder Judicial está tramitando procesos inmediatos que han debido darse hace mucho rato. En el caso de Piura hay, si no me equivoco, 15 detenidos con detención preventiva por 4 meses. Y y el ejército en ese momento va a Piura con la policía y todo está en paz. Pero hay una combinación ahí del uso de la fuerza pública con el funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia. Es que ese es el problema. Tiene que tenerse claro, tiene que haber un acompañamiento que no viole la imparcialidad del Poder Judicial ni la objetividad del Ministerio Público, pero que muestre reflejos en la defensa del Estado de Derecho. Es decir, la policía captura, el Ministerio Público reúne la prueba, que en muchos de los casos es patente porque ahí están las grabaciones, hace una acusación directa, solicita un proceso inmediato y el Poder Judicial desarrolla un proceso inmediato. A mí me parece una monstruosidad que alguien esté detenido 4 meses cuando debería ser condenado en menos de 2 semanas. Ahora, para abonar a esta reflexión, doctor Abanto, el Cusco, el Ayacucho, por ejemplo, luego del golpe de Pedro Castillo, fue la región más violenta donde se produjeron los 8 muertos en el intento del asalto al aeropuerto. Eso fue luego el 7 de diciembre. Ahí estaban las camaradas Cus y las... Por eso, ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba a cargo de eso? Claro, digamos, este sector del Movadef que ha sido detenido. Bueno, se capturó al Movadef, a la señora Cusi y a sus colaboradores, y en la segunda ola insurreccional, que empezó el 4 de enero, Ayacucho fue la zona más pacífica. No hubo violencia. Es el sur. Entonces, eso revela la enorme importancia de esta sinergia entre el uso de la fuerza pública y el funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho, como usted acaba de señalar. Ahora, quería preguntarle un tema haciendo un poco de futurología. ¿Usted cree, digamos, un poco evaluando, un poco de futurología, esto es simplemente una pregunta para especular, ¿usted cree que a nuestros soldados y a nuestros policías se les pueda venir un nuevo ciclo de persecuciones judiciales como sucedió luego durante la guerra contrasubversiva de los 80, con oficiales? Hay oficiales de 84 años que acaban de ser condenados no sé a cuánta años de prisión, 15, 20 años de prisión. ¿Usted cree que se pueda venir un nuevo ciclo? Los peruanos esta vez permaneceremos contemplando cómo se persigue a los soldados y a los policías que salvaron el Estado de Derecho, que salvaron nuestra libertad, porque si en los años 80 los señores de Sendero Luminoso hubieran ganado,
no habría ningún progresista de segunda generación repitiendo los mismos discursos que pretenden establecer una equidistancia entre la violencia contra el Estado de Derecho y la defensa del Estado de Derecho. No, a ver, que se va a venir, se va a venir. Que va a ocurrir, va a ocurrir. Que el Estado ha aprendido las lecciones para defender a las fuerzas del orden, no tengo certeza. Me encantaría poder decir que sí, que ha aprendido las lecciones. Entonces, ahí hay una gran tarea de la élite política, de quienes pensamos en una idea de república, de poner el tema en debate. Fíjese, le voy a contar. En el Perú se estableció una cosa monstruosa, que es lo que acaba de pasar con este señor Petronio Dávila, por ejemplo, y sus compañeros de armas. Ellos son los que fueron condenados. Con 84 años ha sido condenado a 12 años de prisión, eso es una condena a muerte. ¿Ok? Así de sencillo. El año pasado, en Alemania fue ubicada la secretaria de un campo de muerte, con 94 años. De estos campos del Holocausto, se refiere del a estos Holocausto. campos del Holocausto. Y fue juzgada y condenada. Se le pusieron 2 años de pena suspendida. ¿Sabe por qué? Porque en Alemania, a pesar del horror del nazismo, jamás se ha perdido de vista el principio de humanidad de la pena. La pena no es un sufrimiento cruel y malvado por el cual el Estado se desquita del infractor o del delincuente, sino que es un instrumento para su rehabilitación y su resocialización. Ese es un dogma del liberalismo, que en Alemania no se ha perdido de vista. Aquí, donde la barbarie caviar ha convertido la cárcel en una estigmatización y el destrozo de la vida de seres humanos, vemos a un hombre de 84 años al que se le impone 12 años de prisión, que es en términos reales una condena a muerte. ¿Qué ha debido pasar en un país que tuviera vigencia del principio de humanidad de la pena? Hubieran dado una pena suspendida. Se ha podido hacer otros esquemas de justicia, pero no. Pero ¿qué hay detrás? Y quiero que no pierdan de vista esto. Se estableció una cosa monstruosa por la cual una democracia naciente que fue atacada desde antes de que asomara la cabeza, porque el ataque de Sendero comienza el 17 de mayo de 1980 y la democracia en el Perú vuelve el 18 de mayo con la elección presidencial, es autora, por haberse defendido del terrorismo, es autora de delitos de lesa humanidad. Como si en el Perú hubiera habido 2 posibilidades, pero o un sistema nazi o una dictadura como la de Argentina o Chile. Es decir, un gobierno, un sistema de gobierno apartado de todo orden jurídico. A ese nivel de delirio jurídico se puede haber llegado. Y eso lo ha hecho no cualquiera, lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Y lo más grave de todo, señor Abanto, es que la guerra contraterrorista de los 80 y los 90 fue, según algunos estudiosos verdaderos, quizá la movilización campesina más impresionante de la historia del Perú, porque Sendero llegó a controlar una tercera área, una tercera parte del territorio, sobre todo en el área rural. Ese famoso Valle del Río Apurímac, con 200 localidades, era el germen del nuevo Estado, era una especie de Yenán maoísta, en la que todos se imponían. Bueno, esa movilización campesina nos liberó y molió a Sendero, y por eso Sendero se vino a la ciudad, y en la ciudad es más fácil capturar al terrorismo. Eso es una ley de las guerrillas. Entonces, hemos olvidado la impresionante movilización campesina, estos campesinos que nos permitieron dar la libertad. Las batallas campales que costaron el 10% de la población, por si acaso, la población que se enfrentó a Sendero Luminoso allí afrontó muertes que alcanzaron, que la diezmaron en términos matemáticos, es decir, le costaron el 10% de la población. A ese nivel de besaña y crueldad llegó Sendero Luminoso, pero aún así la población resistió y lo derrotó, y lo obligó, como bien dice usted, a venirse a las ciudades. Bueno, pues ese tipo de estrategia contrasubversiva es considerada violación sistemática de derechos humanos. Es una locura, es un relato, es una imposición. No, pero hay más. Déjeme explicarle.
cómo se ha violado los derechos de nuestros militares y policías. Se les ha aplicado el concepto de crimen contra la humanidad. Y cuando usted mira cómo se les ha aplicado, encuentra que hechos que han ocurrido entre 1980 y 1992 son juzgados con los criterios de los estatutos para la antigua Yugoslavia o para Ruanda, que son de 1993 y 1994. Y en el caso de Fujimori, que es más gracioso, a pesar de que el señor San Martín en la sentencia dice que no va a aplicar el Estatuto de Roma, aplica los criterios de sistemático o generalizado del Estatuto de Roma para juzgar la conducta del señor Fujimori y calificarla de crimen contra la humanidad. ¿Qué sucede? Y esto es muy importante explicarlo. Mucha gente cree la leyenda de que en el derecho penal internacional no existe el principio de legalidad, como que no hay irretroactividad de la ley. Eso es verdad al comienzo. Pero en 1946, cuando se aprueban los principios de derecho internacional consagrados en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y su sentencia, única sentencia que tuvo el Tribunal de Nuremberg, en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1946 lo convierte en práctica universal. Y esto no cambia hasta el Estatuto para la antigua Yugoslavia en 1993. Es decir, tenía que haber nexo de guerra para la producción del crimen contra la humanidad. ¿Y por qué tiene que haberlo? Porque quien haya leído la sentencia del Tribunal de Nuremberg cuando se desestiman los crímenes cometidos por los nazis, los crímenes atroces que cometieron los nazis antes de 1939, el tribunal dice no están en conexión con una guerra. Por lo tanto, siendo crímenes atroces, abominables, que ofenden la conciencia de la humanidad, este tribunal no los puede calificar como crímenes contra la humanidad. Fíjense ustedes la diferencia de lo que es estudiar el derecho y repetir como una cacatúa cualquier cosa. Y lo que ha pasado es que en el Perú lo que se ha vendido es superstición, superchería, y se ha querido copiar modelos de aplicación en Argentina, donde era lógico. O sea, usted no puede comparar la Argentina de Videla con el Perú del arquitecto Belaúnde con el Perú del primer Alan García. Es imposible compararlos. De acuerdo. Una pregunta final, doctor Abanto. Hemos visto que estos discursos progresistas que buscan neutralizar el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública en estas oleadas insurreccionales, bueno, pues han producido también sus efectos, porque si bien es cierto el Estado de Derecho se ha defendido, la fuerza pública ha actuado, hay momentos en que eso se ha expresado en un vacío, en una ausencia, y hemos visto en Ica, por ejemplo, intentos desesperados de la población de organizarse con la policía para avanzar y desbloquear las carreteras. Hoy día sí ha sido una acción exitosa del pueblo del Callao. Grandes sectores del pueblo del Callao se levantaron y detuvieron una turba que avanzaba al aeropuerto Jorge Chávez y con la policía los hicieron correr, ¿no? Y la policía en ese contexto ha capturado incluso a algunos dirigentes de ese movimiento. La legítima defensa. Vimos a este gobernador de Madre de Dios hacer Otsuka. disparos ¿no? El señor Otsuka, ¿no? Hacer disparos al aire para evitar, pues, que quemaran su casa. Esta idea de la legítima defensa, ¿qué significa? ¿A dónde nos lleva? ¿Está contemplada en nuestro orden constitucional? Yo particularmente quisiera que el Perú fuera un pueblo en armas, como Estados Unidos, como el viejo republicanismo, como el republicanismo de Maquiavelo, en que el ciudadano no se concebía si no era propietario y si no era miliciano. Ahí, santo Dios, por eso pues los carteles de México nunca pueden hacer un corredor en Estados Unidos, como lo han hecho en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos no se puede porque el pueblo está en armas, ¿no es cierto? Entonces, pero más allá de esas disquisiciones ideológicas, la legítima defensa en nuestro orden constitucional. No, lo que tenemos que darnos cuenta es que el Perú tiene su segunda enmienda. Lo que pasa es que nunca la hemos desarrollado y el legislador ha sido ocioso y perezoso en eso. Extrañamente, yo critiqué mucho esto porque la legítima defensa es un concepto del derecho penal que se usa para eliminar la responsabilidad penal.
cuando alguien está siendo atacado y hay una agresión ilegítima, hay racionalidad del medio empleado y la actuación se limita a la defensa, la persona no responde aunque haya producido la muerte de alguien. Imagínese que usted tenga un arma, viene alguien con un arma, lo amenaza con matarlo, usted coge el arma y lo mata primero, usted está en legítima defensa. Pero en el Perú se convirtió en un derecho constitucional. En el Perú está reconocido el derecho constitucional a la legítima defensa. Lo que significa en realidad es que tenemos la segunda enmienda de los Estados Unidos, solo que no la ejercemos. Ahora, ¿qué significa esto? Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Es bueno que la gente esté armada? En mi opinión, es bueno que esté armada si hay una educación suficiente en el manejo de las armas, en primer lugar. Pero en segundo lugar, presenta y plantea un problema serio a la convivencia y a la existencia del Estado. Quiero precisar esto en este sentido. Permítame antes que usted continúe. Una obsesión de los regímenes chavistas y bolivarianos es desarmar a los ciudadanos. Claro, por eso ha pasado en Venezuela, en Bolivia. Pasó acá. No se olvide que el señor Ollanta nos quiso quitar las armas también. No, y en los anuncios de Castillo en su golpe de Estado, él llama a requisar las armas de los civiles, ordena requisar. Así es. El comunismo y estos proyectos chavistas tienen terror al pueblo en armas. Por algo será. Es que lo que pasa es que, como la gente malinterpreta el mensaje de Weber cuando dice que el Estado es el monopolio de la fuerza, olvidan que este no es un monopolio absoluto. Queda un margen de defensa personal para la respuesta estatal tardía, la legítima defensa, el estado de necesidad, la defensa posesoria, el derecho de retención. Hay diferentes manifestaciones de lo que se llama en el derecho la autotutela. O sea, yo me puedo proteger a mí mismo, no espero la tutela del Estado en estas circunstancias. Pero ¿qué es lo peligroso en este asunto? Es que como usted ha visto, y como el país ha visto, nuestros policías, por una indicación política, han tenido que recibir una paliza de parte de los bárbaros. Eso no ocurre en ningún país de verdad. Quiero decirlo con claridad. Eso no se puede aceptar. Y no puede ser que la señora Boluarte dé la instrucción de que la policía se quede a recibir de palos y piedras para que ella no tenga problemas en el futuro. Como no hay respuesta estatal, porque la policía se termina simplemente reducida a recibir golpes en sus escudos, los ciudadanos asumen su defensa. Pero si esta defensa se generaliza, el país deriva en una guerra civil. Ese es el peligro de restringir la respuesta del Estado. Pero sucedió en los años 80 con la guerra contra Sendero. Y no, fue distinto, porque en ese momento teníamos una insuficiencia que es otra cosa. Aquí no hay una insuficiencia, aquí hay una postración deliberada de la fuerza pública. Bueno, y esa es la parte peligrosa. La postración deliberada de la fuerza pública puede conducir a que la fuerza privada suplante a la fuerza pública y terminemos en un enfrentamiento. En un enfrentamiento que vamos a lamentar. Y ese es el problema de la debilidad de los gobiernos. Los gobiernos no pueden ser débiles. No tienen que ser gobiernos fuertes porque ese es un concepto autoritario, pero tienen que ser gobiernos firmes. La democracia es firme, la democracia no es fuerte, la democracia es firme, la democracia es serena, la democracia sabe controlarse, pero no duda en poner donde tiene que poner a los que desafían al Estado de Derecho. De acuerdo, doctor Abanto, infinitamente agradecido por estas interesantes reflexiones y bueno, estamos seguros que va a causar un intenso debate, un interesante debate, porque hay que confrontar las ideas. A mí me abruma estas influencias progresistas que por momentos parecen ser representantes del proceso insurreccional en el Perú, en la búsqueda de una estrategia de poder. No son progresistas, yo les soy franco, no son progresistas. Pero ya será otro. No, pero se lo digo con claridad, son versiones retardatarias, son versiones retardatarias, anacrónicas y antihistóricas. El progresismo va por otro lado, va en sentido contrario de ellos. Conversaremos sobre ese tema más adelante, doctor. Le agradezco infinitamente por estas reflexiones. Muy agradecido, ¿no? Muchas gracias.
Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.